Mi marido cambia el género de las palabras. Si hay más mujeres en una habitación que hombres. No dice estamos todos listos, dice estamos todas listas. Yo soy la mayor de 4 hermanas, entonces papá hablaba en femenino plural, decía no estamos listas y cosas por el estilo, pero tengo primos y primas y no, para nada era igual. Decir que iba a ser actriz, no, fue rarísimo, fue como... mi papá pobre ahora, obviamente si lo cuento lo dejo un poco en evidencia, pero me decía como ¿quién querés ser? ¿Viste? Como ¿qué querés ser? Una cabaretera, como no entendía que actriz podía ser una actriz, ¿no? Que no había que ser una, no sé, una vendedora sexual. Éramos todas de comer mucho y mis primas no podían comer una segunda milanesa antes que sus hermanos varones hubieran comido su segunda, tercera o cuarta, digamos. Primero terminaban los varones de comer milanesas. Que ser madre y quedarte en tu casa e internamente mi vocación, que era ser actriz, la manifesté muy chiquita y no era un lugar para mujeres ni para mujeres de nuestra condición social. ¿Sí? No, vengo de una familia bastante poco progre en ese sentido, por no decir machista hasta el tuétano. Y yo me salí de una carrera anterior que estaba estudiando para estudiar teatro. Entonces no le conté a mi mamá hasta cuando ya llevaba 1 mes o 2 meses estudiando, le había dicho que estudiaba literatura. Había que levantar los platos solo las mujeres. No se nos ocurría que un varón hiciera alguna tarea del hogar. Y todavía no se me ocurre, ¿eh? Es algo muy difícil de erradicar. Que uno estudiaba teatro entre gente, en el fondo que estaba entre putas y maricones, era pecado mortal, ¿no? Era que mi mamá pensaba que con eso ya se había acabado toda posibilidad de salvación conmigo. Y yo justamente quería la perdición. Dado mi pensamiento, me fui enfrentando a esta noción de un machismo mucho más cercano, sobre todo cuando volví a Chile, ¿no? Ya cuando volví a Chile, después de haber vivido en Inglaterra, empecé a sentirlo profundamente de una manera personal. Y creo que cuando vos tenés adentro tuyo ganas de hacer lo que no te dejan hacer, te convertís en una rebelde y vas con toda tu energía a luchar y a pelear. Y el mundo te atrapa de vuelta y de golpe te casás. Yo me casé muy chica y tuve un montón de hijos. Siempre hice algo porque tenía que hacer algo en paralelo, pero también me casé con un hombre que no le gustaba que fuera actriz. O sea, viví todo eso que quería no tener, igual caes. Porque, viste, caes en la trampa de tu propio sistema. Y sí, un temor, ¿no? Como una cosa muy convencional del temor a que la mujer, más de que tome el poder, más como algo de una protección, un proteccionismo hacia la figura de la mujer, como que ser madre, mujer, no te permitía hacer otras cosas, ¿no? Como que estaba en juego se ponían en juego otras cosas. Pero sí lo volví a sentir una vez que publiqué. Y yo diría que ahí hay como una nueva etapa. Porque inmediatamente fui catalogada como escritora de mujeres. Como si además ser escritora de mujeres fuera un género, un subgénero, ¿no? Un estado inferior de la literatura que si eres escritora universal. Porque universal es ser escritor de hombres. Yo pude pensar en ser escritora porque a nadie se le ocurría que yo iba a tener que mantenerme. Nadie me dijo no hagas eso porque no te vas a poder mantener, que entiendo que en otros ámbitos, claro que le dirían no, estudia algo. Para mis padres era casi, ¿qué te podría decir? Como algo raro y novedoso tener una hija que iba a escribir. Mi vocación fue ser madre, pues no sufrí siendo madre, sino que fui feliz siendo madre y sigo siendo feliz de tener millones de nietos y todo eso. O sea, mi parte maternal existe real, no soy de esas mujeres que dicen, ay, tuve un hijo y no sabía qué hacer con el hijo y no quería tener hijos. No,
Tengo claro que sí quería tener hijos. Que por ahí en mi época decir no quiero tener hijos no existía. No existía. Como del código de las mujeres entre las mujeres que se complica, ¿qué es eso? Es como juzgar a las demás mujeres de putas o de menos putas o de inteligentes o de pues, si sos linda sos una estúpida o no sé, hay algo como muy poco compinche de alguna manera y que entonces deja en ventaja todavía más al hombre porque entre ellos son como todos los machos que se entienden, no sé qué, no hablan de nada, pero están todos... Siempre fui muy opinante y eso no caía bien, ¿no? Era como que me miraban y ¿por qué tienes que opinar tanto? O sea, y opinante no de una manera agresiva, porque nunca he sido agresiva, sino que de poner mi punto de vista. Y cuando yo llegué a Chile eso no era bien visto, no era bien visto ni por los hombres ni por las mujeres tampoco. Era como un ser un poquito conflictivo esto de que tuviera que opinar y tuviera que dar mi parecer. Que esto de los porcentajes de que porque por ley tantas mujeres tienen que estar, me parece de las cosas más discriminatorias que conozco en el planeta y no me parece una ganancia haber llegado a eso. Que es muy raro el hombre que se para frente a ti y que quiere aprender algo de ti. Muy raro, es muy raro. Tiene que ser mucho menor, tiene que ser tu estudiante. Me agarra la locura de vuelta interna y decir, pero ¿qué tiene que ver? ¿Me estás llamando solo por el 20% o porque me respetás y te importa lo que digo? ¿No? Bien volví a sentir el machismo en estas redes, ¿no? Estas redes invisibles que ya no tienen que ver con mi sueldo, sino que tienen que ver con el ser más profundo. Como directora, si llego a tener una opinión más fuerte en un grupo, suceden cosas que yo sé que a un hombre no le van a suceder. Así arraigados en un patriarcado violento, cada vez más violento aparte. Como no podía abandonar la vocación de muy enseguida, cuando ya tenía mis 3 chicas, pues las tuve muy seguidas, a los 21 años descubrí que en la Alianza Francesa daban clases de teatro, lo hacía contra viento y marea. De hoy tengo que revisar, me doy cuenta de que mis ideas son antiguas y que vienen del patriarcado y que las tengo que revisar. Eso también lo dice Natalia Ginzburg, que son ideas muy difíciles de cambiar. Las ideas con respecto a cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Siento que hay vestigios de eso que me quedan, como... O sea, tengo que hacer un trabajo, sobre todo teniendo una hija mujer y un hijo varón, hacer un trabajo para que mi hijo levante la mesa igual que mi hija. El hombre verdaderamente moderno es tan víctima del patriarcado como... No tan víctima, porque evidentemente que las mujeres somos mucho más víctimas, pero también es víctima de este sistema patriarcal. Un sistema desigual no, en última instancia, no beneficia a nadie. Damos formas que no nos convienen, ni a nosotros ni a ellos, pero quizás podíamos nosotros llevarlos a otro modo de avanzar. No me parece que las mujeres tengan que avanzar del mismo modo que los hombres. Sí, me parece que tienen que tener las mismas posibilidades, pero hay algo de desconexión, me parece a mí, en la manera en que se les pide a las mujeres que avancen. Y entonces los hombres están más desconectados de sí mismos. Nosotras queramos el modo de acompañar para conseguir una conexión, y soy muy ambigua o muy abstracta porque me cuesta, me parece que tiene que ver con un modo más inclusivo, más amoroso. Habré esperado mi proceso interno, hoy me resulta medio lejano, porque hace como 20 y pico de años que me separé, pero digo, sé que fue un momento bisagra de reconstruirme a mí, de volverme, de meterme hacia adentro, sufrir un montón, porque uno no se va de una relación de tantos años sin un inmenso desgarro y sin saber hacia dónde vas. Una vez cito a Dulce María Loinaz, me da vuelta a ella, siempre me da vuelta, que era de este porte, ¿sabes? Con 1,50 m. La conocí a los 90 años. Y ella decía que uno
las mujeres nos demorábamos mucho tiempo en lograr escuchar la voz interna y reconocer la voz, cuál era el timbre de mi voz. Cada momento de crisis de las más profundas y de la lucha fueron las que me fueron enseñando a fortalecerme. Siento que el poder lo tenemos las mujeres, siento que las mujeres condicionamos todo y la energía de los espacios está en nosotras sí o sí. Entonces sí o sí creo en que hay que unir fuerzas con las mujeres con las que estamos. Mi compromiso es hablar crucialmente, que alguien alguna vez oí decir, quiero que me hablen crucialmente, tratar de no abonar a un discurso que termina estando vacío o termina siendo un eslogan, en una época donde todo es un eslogan casi. A mí me interesa profundizar. Que ser madre también fue un aprendizaje, pero este era el desafío más grande para mí, salir al mundo y empezar a convertirme en lo que quería ser. Y tenía 40 y pico de años, ¿no? Ahora que ya hice esa aventura de manejar una cantidad enorme de plata en un trabajo y de responder en todos los niveles, ser capaz de controlar todo el equipo, me doy cuenta que uno puede hacer cualquier cosa en realidad. Y que la creación tiene mucho de, como se dice en yoga, practica, practica y todo lo más llega. Y así creo yo, creo que es simplemente insistir. Y las mujeres tenemos una resistencia enorme. Comparto, y mi compromiso es compartirme, darme, irradiar lo que sea que yo voy descubriendo y que siento y en la medida de lo posible tratar de facilitar las cosas para que los demás puedan hacer lo mismo, para que cualquiera que se me acerque pueda hacer lo mismo, me pueda hablar y me pueda decir algo que no tiene nada que ver con lo que yo pienso, pero poder darle el espacio para considerarlo, para escucharlo, para verlo como un ser humano completo. Es ridículo y absurdo pensar que la equidad va a causar revuelo porque es equidad. ¿Cuál es el problema? O sea, es que todos podamos hacer lo que nos parece que es lo mejor para nosotros sin molestar y sin cambiar o sea, siempre pensando en el bien común, ¿no? Esa mujer que decide hacer su vida como ella la quiere hacer, ¿no? Que deja a un hombre por el cual ya no le tiene respeto y que vive a los 70, 80 años tranquila, ¿no? En soledad, haciendo lo que tiene que hacer, habiendo sido consecuente con su ser mujer. Creo que esa es mi manera de aportar, de mostrar ese mundo, de mostrar esa posibilidad de que podemos ser como nosotras mismas y que podemos ser libres de todas estas imposiciones. Tienes que ser así, tienes que tener hijos, tienes que casarte, tienes que vivir en pareja, tienes que hacer esto. Y como poder mostrar alternativas de vida que son tanto más válidas que las que nos han impuesto por siglos. Los hombres es muy difícil tener tanta certeza de sí mismo que no teman permitir que tú hagas lo que tienes que hacer. Más desafío de estar en el mundo y encima elegir algo. Yo me elegí algo muy complicado, porque es un mundo de hombres, totalmente, o sea que ese es mi desafío en la vida. Mi marido cambia el género de las palabras, si hay más mujeres en una habitación que hombres. No dice estamos todos listos, dice estamos todas listas. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.